Bueno, como te adelantábamos, Ayelén Mazzolo nos va a hablar del clima electoral previo a la PASO. Contame un poco, Así Ayelén, es. contanos. Bueno, hoy, como decías al principio, comenzó la veda a las 8. Estamos en un cierre atípico, ¿no? Porque en realidad muchos candidatos tenían previsto su cierre de campaña el día jueves. Y bueno, y ante la situación tristísima, ¿no? El asesinato de esta chiquita de Moreno, lo que pasó es que, bueno, muchos políticos decidieron, en realidad todos los candidatos decidieron dar de baja sus cierres, muchas actividades que tenían pautadas. Hubo obviamente apariciones. Sobre todo con público, ¿no? Sí. Porque estaban pautadas con gente. Exactamente. Hubo apariciones en medios y, digamos, se expresaron a través de redes, pero de una manera muy cuidada y siempre haciendo referencia y transmitiendo las condolencias a la familia de Morena, ¿no? Esta chiquita de 11 años que fue, recordemos, asesinada mientras se dirigía a la escuela por dos motochorros. Ahora, claramente esto tuvo un impacto político porque el clima de efervescencia que se vive siempre previo a una elección no está, ¿no? Un clima gris, un clima muy apagado. Ayer hubo un candidato que sí grabó un mensaje, pero mientras se difundía este mensaje durante la tarde, estábamos viviendo esta situación de violencia en la estación de Constitución, es decir, digamos, esto aparece, este punto de inflexión. Y sabés que te cuento, en el trasfondo se debatió mucho en el marco de esa campaña, de ese candidato, si ese spot tenía que salir o no. Exacto. Se discutió un montón, porque obviamente es conveniente que salga, es no conveniente. Y bueno, la verdad eso muestra lo que vos decís, ¿no? Una situación, un clima electoral o preelectoral muy atípico de los que estamos acostumbrados. Sí, con cierta tensión, porque se respira el malestar en la calle, es decir, tanto lo que sucedió con Morena y lo que sucedió ayer. Recordemos que ayer también hubo una serie de hechos que no los quiero poner en el mismo lugar, los voy a nombrar, pero no es que sean lo mismo, pero justamente nombraba el enfrentamiento entre trabajadores y la policía en la estación de Constitución por una protesta de los trabajadores del tren que quieren su pase a la planta permanente. Bueno, un dólar blue que supera los 600 pesos, la muerte de Facundo Molares, este militante que ayer, según algunas fuentes, fue asesinado por la policía. Esto fue durante una manifestación, y el asesinato del médico. Todo ayer, ¿no? Ya veníamos con este aire convulsionado, y esto se suma a todo lo que ocurrió en el día de ayer. Y hubo otros muertos en Rosario, ¿eh? Hubo muertos en Rosario ayer también, que porque no hayan salido en los medios nacionales no quiere decir que no sea noticia. Exactamente. Entonces, a ver, como decís, hace rato que vivimos la inflación, hace rato que se viven hechos de inseguridad, pero creo que lo que ocurrió en estas últimas 48 horas, a nivel simbólico, ¿no?, muestra exactamente lo que estamos viviendo, nuestra realidad, una realidad muy complicada, desde lo político, desde lo social y desde lo económico. Y frente a esto, yo me pregunto, bueno, o creo que todos nos preguntamos, que esto también lo planteabas en la editorial, ¿qué es lo que va a pasar el domingo? Porque ya hace rato que las encuestas apuntan a que puede haber un alto, todo en potencial, porque no sabemos, un alto nivel de abstención, un alto nivel de voto en blanco, que esto ya en últimas elecciones también se podía observar, pero bueno, estos hechos en particular pueden llegar a generar un impacto el domingo. Todavía obviamente no lo sabemos, eso está por verse, y también lo que puede generar en muchos votantes, porque principalmente los hechos de inseguridad, si nos referimos a Morena y a Juan Carlos Cruz, este médico que fue asesinado ayer en Morón, en la puerta de su casa, lo asesinaron terrible. Sí, terrible. Terrible. Lo que muestran estos dos hechos también, o lo que creo que han disparado, es la vuelta a estos discursos también de muchos sectores de la política de, bueno, cómo abordar la inseguridad. Entonces vuelven a sonar estos discursos de mano dura, de que hay que bajar la edad de imputabilidad. ¿Qué puede pasar con todo esto? También si hay cierto corrimiento de algunos votantes hacia una derecha más extrema, todo está por verse, ¿no? Digamos, no. Vos sos muy chica, Ayelén, pero tal vez Omar se acuerde conmigo, no porque somos un poco más grandes, pero ¿te acordás lo que fue el tema Bloomberg? Bueno, ni hablar. El Congreso no soy tan chica. Prácticamente lleno. Totalmente. Yo me acuerdo, ese día fue impactante la cantidad de gente que caminaba hacia el Congreso para pedir seguridad. Eso no pasó aún.
pero no quiere decir que no pueda pasar en el marco de acá a octubre, porque hay una sociedad muy cansada, digamos, de estos hechos de violencia. Y muchos acontecimientos que por ahí pueden incidir a la hora de ir el domingo, ¿no? Digo, eso también, por ahí lo que venía comentando ayer me parece que es fundamental, ¿no? Digo, tener en cuenta. Y tal vez una diferencia, digamos, de lo que pasó con Bloomberg a lo que pasa ahora, es que Bloomberg tuvo mucha posibilidad frente a los medios de poder contar la historia y de que hacerle llegar a la gente, digamos, su dolor. Por ahí hoy al padre pobre de Morena, el otro día, viste que la pasó muy mal frente a una periodista que le pone un micrófono, que se enojó con la pregunta. En realidad sacó la palabra, él no se enojó, él está en una situación muy particular y no era la pregunta adecuada. Entonces, es muy difícil, digamos que ese padre a lo mejor le transmita a la gente lo que sí en su momento le pudo transmitir Bloomberg desde otro lugar, desde otra manera, y que realmente hizo que la gente fuera muy condescendiente con su dolor y se pusiera 100% a llenar el Congreso y a decir, mirá, queremos un cambio, una modificación de leyes. No sé si eso hoy puede pasar a lo mejor con estas personas, digamos, que están sufriendo en carne propia la violencia, ¿no? Sí, exacto. Y creo que además estos hechos lo que muestran claramente es la incapacidad del Estado para acortar las desigualdades, porque yo creo que tanto la inflación como la inseguridad lo que hacen es acentuar las desigualdades. Si lo pensamos en concreto, digo, no es lo mismo hacerle frente a la inflación con un ingreso de 500.000 pesos, que igual hoy a duras penas te alcanza si tenés que sostener un alquiler, una familia... Pero no es lo mismo que una persona con un salario mínimo que hasta al menos julio rondaba los 112.000 pesos, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo si tenés que manejarte en la calle muy tarde a la noche. Yo tal vez tengo la posibilidad de pagar un taxi y no exponerme en una parada de colectivo, pero una persona con más bajos recursos, si tiene que salir a laburar, sale a la hora que sea y te vivís exponiendo. Más allá de que, digo, la inseguridad... O si vivís en un country no es lo mismo que vivas en un barrio más humilde del conurbano bonaerense, no es igual. Exactamente. Por eso me parece que acá hay una responsabilidad que tiene que ser compartida cuando hablamos puntualmente de la seguridad, porque siempre cuando suceden estos hechos es uno que le echa la culpa al otro, el intendente... Otros que dicen que no tienen jurisdicción. Otros que no tienen... Exacto. Bueno, Bernie dijo que esto se resuelve con voluntad política, como si fuera tan fácil. Esto lo dijo en la semana. Sí, como si no hubiese sido ministro de Seguridad. Claro. En este y otro periodo. Bernie dice, es fácil resolver esto, es fácil. Como si no... Exacto. Si no hubiese pasado en la provincia de Buenos Aires, claro. Entonces, me parece que la seguridad es una responsabilidad compartida y es algo que no observo, ¿no? Y puntualmente en estos hechos, seguramente debido a la cuestión electoral, nadie se quiere hacer cargo, ¿no? Y entonces ahí empiezan las acusaciones, pero uno no escucha, digamos, un discurso claro que apunte a un norte, ¿no? Decir, bueno, obviamente sabemos que la situación económica, la situación de inseguridad, no se van a resolver en 2 años, ni el gobierno que venga, sea el que sea, no se va a resolver. Autocrítica también, ¿no? Sí, muy poco. De ninguno de los lados, de ninguno de los sectores, ¿no? Como dando una señal, ¿no? No, pero aparte todos con recetas de cómo llevar adelante la situación, ¿no? Cómo resolver estos distintos casos de inseguridad que atraviesa la provincia de Buenos Aires, también, bueno, la ciudad de Buenos Aires también, ¿no? Pero generalmente se hace hincapié en estos últimos, bueno, incluso también el de ayer del Obelisco, pero la verdad que a esta altura es como... cansa un poquito también a un sector de la sociedad escuchar a funcionarios discursivamente dar algunos consejos cuando sigue pasando lo mismo hace muchísimo tiempo, ¿no? Exacto, o sea, no es algo nuevo, hace años que vivimos hablando de lo mismo y esperando una solución concreta. Yo pensaba, bueno, en el caso por ahí del asesinato de Morena, siendo una chiquita tan joven, porque uno a veces asocia la inseguridad, uno no cree que van a matar a un chico, pero uno se pone a pensar en lo que fue ese asesinato, una chiquita que la mataron por la mochila y estos 2 delincuentes que iban a comprar Paco, por lo que se sabe con esa mochila, ya la vida no vale nada, se perdió la calle, el espacio público. Vendieron el celular por 2.000 pesos en Pompeya. Sí. Tristísimo. 2.000 pesos para comprar Paco. Que le duró ¿cuánto? 10 minutos la bolsa de Paco. Sí. Y ahí se fue la vida de una persona. Pero fíjate que los hechos de violencia son tan graves en Argentina y no lo estamos naturalizando, lamentablemente, que hasta con la muerte del empresario hablamos de un tipo que haya pasado lo que haya pasado, que haya tenido un problema de dinero con alguien.
lo descuartizaron. Lo tiran en el medio de un riachuelo y bueno, sí, habrá hecho algo, o sea, habrá... Fíjate, ¿entendés? Lo que el argentino naturalizó una situación de violencia que antes la veíamos en países que no quiero nombrar para no decir nada, pero que decías, bueno, era un estado narco, decís. Bueno, muchachos, no estamos tan lejos, ¿eh? Porque, digamos, este tipo de crímenes y este tipo de violencia no pasa por un simple delito o por un delito menor. Tenés que tener una estructura para descuartizar a una persona, ¿eh? Tenés que tener, digamos, agallas, tenés que tener dinero para que alguien vaya y haga eso a cambio de nada, ¿no? Exacto. Así que bueno, está por verse qué es lo que va a pasar el domingo. Hay un gran signo de interrogación. Y bueno, y además faltan 2 días. Digo, vienen pasando muchas cosas en 2 días. Vamos a ver qué es lo que resta al domingo y por supuesto de acá a octubre. Digo, falta mucho. Falta mucho, sí. Falta prácticamente una vida. Para Argentina falta mucho. Pensar de acá el domingo es mucho tiempo, ¿no? Sí. Como digo, uno, acá sí, no. Cuando sí, cree no, que sí. pasó todo, no. Chicos, pero fíjense en una diferencia, que tal vez uno no lo... Porque siempre creemos que somos el ombligo del mundo. En España hubo elecciones, todavía no formaron gobierno, pasó casi 1 mes y medio y la cosa sigue igual. Políticamente, económicamente, o sea, a nadie se le movió el amperímetro porque España no haya formado gobierno. Acá está todo atado con alambre. Imagínate si, no sé, hay una diferencia de algún candidato, lo que puede llegar a pasar el día lunes. Y tenemos que llegar a octubre. Sí. Así que bueno, yo al menos de mi parte siempre trato de tener una mirada esperanzadora, aunque cuesta muchísimo. Ojalá que esto realmente despierte a la clase, porque siempre, pero viste que siempre cerramos con el ojalá, que es lo que no deberíamos hacer. Nos dicen siempre, en general, bueno, a los comunicadores no es ideal terminar con un ojalá, pero realmente uno no sabe muy bien qué pensar ante estas situaciones que son muy inestables y muy tristes. Sí, tratar eso, de ponerle una cuota de esperanza a la gente. Un granito. Sí. Bueno, Ayelén, ¿te quedas el resto del programa Por con supuesto. nosotros? Bueno, muchas gracias a Ayelén Mazzolo. Pasó en la columna, su primer columna aquí en El Arranque con la noticia o el clima preelectoral.